Quería, más que nada, los que son nuevos, no sé quién está participando acá, que llegué un poco tarde, decirle a las personas que Joaquín es una persona sin límite, que confíen. Yo no pondría mi nombre y mi apellido, Sheila Arias por acá. Joaquín siempre contesta el teléfono, ahora tiene a Jessica. Él fue la persona que abrió las puertas. Yo confié por un instinto de mi corazón, dije, si pierdo la reserva, la pierdo, no sabía nada. Él me dio la posibilidad, háganle caso cuando vayan armando su flujo de caja, lo que les va explicando. Joaquín tiene una formación financiera. No es que te esté tirando flores, pero hablo de la realidad, porque ya han pasado casi un año que te conozco. Nos vimos en persona, me llevó al proyecto, me fue a buscar. Es una persona de confianza del jefe de la empresa, entonces eh, ahora que tiene sus asistentes, les digo que inviertan con confianza y que vayan jugando también con los números. Suba también da flexibilidad, por la distancia he sumado varias cuotas, las voy pagando juntas, entonces tenga la confianza de que detrás de las palabras de Joaquín hay un análisis numérico muy profundo. Joaquín es un compatriota, pero no lo digo por ser compatriota, lo digo por lo que he analizado de su trabajo. Y yo siempre le digo, te quiero ver en Forbes, me dará el autógrafo a tu amiga. Eso más que nada, quería para las personas que estén escuchando, porque no sé en qué grupo de gente estoy, pero igual quería aprovechar de dar las gracias del estricto sentido profesional y también del tema humano. Queridos inversionistas internacionales y asistentes a nuestro último workshop, queremos darles las gracias porque fue un éxito absoluto. Más de 10 reservas en el momento a través de nuestro link de reserva y realmente mucho interés también en inversionistas que quieren optar a su Investor Pass. Este fue un workshop especial. Hablamos de Trinidad, Molas Trinidad, que van quedando muy pocas unidades, estén atentos. Hablamos del Centro Permiso, que está acabándose muy rápido también, es muy importante. Estos dos productos queda poco. Si quieren Trinidad o quieren el Centro, después no digan que no se los advertí. También hablamos de la ciudad del momento, Ciudad del Este, para los que aman la renta corta, a los que les gusta la rentabilidad, sacarle el máximo provecho a los departamentos. Ciudad del Este es la alternativa. Y además hablamos de Suba Park. Salieron varias inversiones de Suba Park, me llamó mucho la atención. Inversionistas chilenos, en gran parte mis compatriotas. ¿Por qué? Porque realmente es una maravilla lo que podemos encontrarnos acá, los que somos deportistas. Acá podemos tener todos nuestros juguetes con una Crystal Lagoon, con un club náutico, canchas de tenis, de pádel, centro de corporativo, área de jardines, naturaleza pura. Entonces realmente fue espectacular. Jessica está en este preciso momento así, con el celular a fuego, haciendo todas las reservas, adecuando las inversiones a nuestros inversionistas. Y a todos los que no pudieron asistir, este video viene con todo el grabado de nuestro workshop para que realmente les recomiendo que entren a ese video de YouTube porque va a estar todo lo que hablamos. Y si quieres un inversionista que hace tiempo que está mirando Paraguay, vas a saber las razones, vas a conocer todos los fundamentos que hacen que Paraguay sea el boom inmobiliario mundial en este momento y en los próximos 10 años. Así que muchas gracias a todos los participantes. Estén atentos porque Jessica ya está trabajando y vamos a estar toda esta semana hasta día miércoles, jueves, cerrando estos negocios. Esto recién empieza, así que estén muy atentos a todos nuestros grupos, a todas nuestras comunidades y muchas bendiciones a todas las familias en sus casas. Un fuerte abrazo de parte del canal global de Suba Inversiones. Muchas gracias. Participando hoy y poder contarles también no solo productos, que es lo que después va
a contar más sobre el país y sobre los productos que tenemos, pero también institucionalmente lo que representamos y las garantías que SUBA aporta. Totalmente, totalmente. Y también aprovechar, ahora que está Laura presente, muchos inversionistas me hacen las consultas pertinentes sobre el Investor Pass, sobre la alianza que tenemos con el doctor Oscar Mersant y cómo puede ser la vía directa para tener esta residencia permanente acá en Paraguay que bueno, que te permite entrar a un segundo juego, digamos, porque ya puedes tener cuentas de banco, acceso al sistema financiero y bueno, todas las ventajas que tiene ser residente. Entonces, cómo también nosotros estamos operando para ayudar a nuestros inversionistas a que consigan el Investor Pass de la mejor manera con los mejores. Asimismo, Joaquín, para quizás el que no esté tan familiarizado, el Investor Pass es un programa oficial de gobierno que se lanzó hace aproximadamente 2 meses, que aún ahora todavía muchos asesores no tienen y muchas desarrolladoras no tienen las herramientas para acompañar ese proceso, y en SUBA nos hemos preocupado porque pudiéramos acompañarle a nuestros inversionistas de principio a fin. A través de este programa, lo que el gobierno trata de promover es justamente ante el crecimiento de solicitudes de residencia que ha tenido Paraguay por su atractivo como polo de inversión y, por qué no, como estilo de vida. La cantidad de solicitudes han pasado de ser 28.000 solicitudes en el 2024 a 80.000 solicitudes de residencia permanente en el 2026. Entonces, ¿cómo no atender a este mensaje global de querer hacer negocios en Paraguay? Entonces, lo que ha establecido es que si el cliente, el inversionista, adquiere propiedades por un valor de 200.000 y le decimos una entrega inicial o un pie, depende de qué país provengan, de $60.000, solo con esa inversión acceden a beneficios exclusivos que tienen que ver con la reducción de los impuestos, el impuesto a la distribución de utilidades sin residencia permanente es del 15%, con residencia permanente es del 8%, no establece requisitos tan estrictos como eran en el pasado, dado que con residencia permanente solo el inversor necesita venir al Paraguay una vez cada 3 años. El trámite de obtención de la residencia es de tan solo 90 días. Y, digamos, a partir del ingreso de la solicitud, lo que también, como comentaba bien Joaquín, permite de alguna manera estar bancarizado en el sistema de Paraguay, facilitando todo lo que es el flujo de envío de dinero entre sus países de origen y el Paraguay. Entonces esto es como un diferencial competitivo muy relevante, y para ayudar a nuestros inversionistas en esta tarea, lo que hicimos fue asociarnos a uno de los estudios especialistas migratorios más relevantes en Paraguay y de alguna manera establecer un trabajo conjunto con ellos en donde el inversionista, a través de su asesoría y absorbiendo los costos SUBA, que hoy sacar una residencia y hacer todos estos pasos tiene claramente costos de gestión y de trámites. Y en esta asociación que hicimos con el estudio Mersans, el estudio 360, nosotros cubrimos como SUBA esos costos, obviamente adquiriendo proyectos de SUBA. Así que bueno, decirles que no solo estamos promoviendo este programa, que entendemos que es muy ventajoso para toda la comunidad de inversionistas internacionales, sino que también acompañamos en el proceso y costeamos
lo que significa para los inversores globales el llevarlo adelante. Así que eso es un diferencial que tiene la desarrolladora, siempre pensando en cómo llevar un llave en mano y cómo atender de manera integral a nuestros inversionistas. Así que les invitamos que si después quieren profundizar o tienen dudas a través de Joaquín y el equipo, podemos fácilmente conectarlos con quien es nuestro estudio que lleva adelante estos trámites migratorios. Genial. Muchísimas gracias, Laura, por tus palabras. Muchos inversionistas parten así, con una unidad, 2 unidades, y vamos viendo cómo nosotros podemos ayudarlos en este periodo de tiempo del Investor Pass para que puedan conseguir su residencia permanente. Y bueno, y algo importante, que si ustedes ya han invertido en SUBA en el pasado y quizás están pensando en volver a invertir, hay una ventana de tiempo de 6 meses en la cual sus inversiones que han transcurrido en estos últimos 6 meses pueden ser computadas para esos 200.000. Entonces, si les falta completar con alguna inversión adicional, bueno, es buena oportunidad para concretar operaciones de compra con nosotros y de esa manera llegar al monto requerido. Totalmente. No, la verdad que es una estrategia muy buena para cualquier inversionista que busca tener una fichita en un país que es tan estratégico como Paraguay, en el corazón de Latinoamérica. Y bueno, lo que vamos a conversar a continuación, todos los indicadores macroeconómicos, la estabilidad política que presenta el país, el crecimiento, la baja inflación, que hacen que hoy en día presente un boom inmobiliario eh, global que antes podría haber estado en otros países, hoy en día se está experimentando fuertemente en Paraguay. Entonces, ahora James nos va a mostrar una presentación, un video institucional que tenemos que muestra toda nuestra trayectoria, y vamos a proceder a continuación a hablar de los números, las bases y los fundamentos que respaldan Paraguay, para nuevamente hablar de nuestra compañía y de todo lo que hemos hecho, todo nuestro tracking record. Y bueno, yo tengo puesto mi gorro de Suba Park. Vamos a hablar de un proyecto fabuloso, es un nuevo lanzamiento que tenemos, que básicamente es estar en un paraíso. Perdona, yo antes que sigáis explicando esto, tengo una duda. Lo que habéis comentado de $200.000 de monto, ¿qué tipo de descuento qué obtendríamos? Que ha dicho Laura, antes ha mencionado que cuando tenemos ya inversiones de $200.000, que tenemos la opción de obtener algo. No me ha quedado claro el qué sería. Es la residencia permanente, al ser, normalmente a mí me pasó cuando llegué al Paraguay, me tomó 3 años tener la residencia permanente. Cuando uno tiene residencia fiscal permanente, accede a todos los beneficios impositivos locales, de inversionista local, y eso, bueno, a la hora de hacer la tributación, hay impuestos muchísimo menos gravosos que si el inversor es extranjero. Y en adición a eso, si tú no tienes la residencia permanente, no puedes abrir cuenta bancaria, y de esa manera el giro de los fondos digamos, o el movimiento comercial que tú quieras tener en Paraguay se hace mucho más difícil. Entonces, no solo se reduce la carga fiscal siendo residente permanente, sino que además se facilita la operatoria comercial con el reconocimiento de que sos un residente paraguayo. O sea, el tener residencia fiscal te permite de alguna manera acceder a beneficios impositivos y financieros. Vale, todo claro. Preguntaban en la línea si trabajamos con Yeroga, ya que hicimos la interrupción. Sí, trabajamos con Yeroga, justo es el caso de alguien
de Paraguay que viven en Italia, por lo que entendí. Nosotros tenemos convenios con 5 o 6 bancos, a los cuales les presentamos la solicitud, los ayudamos a ustedes también a presentar la solicitud y aplicar un préstamo hipotecario. Para quienes no conocen el programa Yeroga por A, es un programa de una financiación que también es provista por el Estado a 27 años en guaraníes al 6,5% de tasa. Entonces realmente es súper ventajosa porque una financiación en moneda local a tan largo plazo, y si pensamos que la inflación va a ser del 3% y demás, es como que si ustedes compran a través del programa Yeroga y alquilan, su tasa de retorno y su financiación es súper flexible, ya que empiezan a cobrar la renta y el préstamo está una tasa que al correr de los años va a ser mucho más grande, o mucho más conveniente, va a ser van a cubrir la cuota y mucho más con el valor de la renta. Entonces ese es otro de los mecanismos del Estado para promover la compra de primera vivienda. Sí tiene que ser la única vivienda o la vivienda de uso personal. Esto no es algo que se verifique, sobre todo si ustedes viven en el exterior, pero si son de nacionalidad paraguaya y cumplen con los requisitos, que son 9 salarios mínimos, para poder acceder de 6 a 9 salarios mínimos, no más que eso. Si pueden demostrar eso, pueden acceder a este préstamo muy blando y de largo plazo. Vale, perfecto. Asimismo, es una excelente herramienta para capitalizar y para fomentar también la primera vivienda en el país. Y tenemos muchos casos de españoles que viven en España y que están tramitando su Cheroga por A. Es más, nosotros dentro de SUBA... Genera también, perdón, Joaquín, una facilidad después para vender la unidad a un local cuando deciden hacer una reventa, o sea, vender su unidad, vendérsela a un local que pueda sacar un préstamo. Entonces, de alguna manera aceita la demanda para la compra de las unidades que ustedes como inversionistas puedan adquirir al existir este mercado hipotecario que está en pleno crecimiento también. Totalmente, y que, como decía Laura, apoya esa salida de la inversión, el famoso way out. Ok, si yo quiero al año 7, por ejemplo, vender esta unidad, está la posibilidad de salir a colocarla y que te la compre un inversionista paraguayo con Cheroga. Entonces eso potencia la salida y consolida nuestro famoso ciclo del inversionista, que parte en pozo, gana su plusvalía entre pozo y construido, genera renta y una vez que hace la salida, se completa ese ciclo del inversionista. Y bueno, esa salida se hace a través de un canal que nosotros tenemos dentro de la compañía. De hecho, ahí está Maximiliano Río, aprovecho de saludarlo, que es quien lidera el canal de reventa y quien ayuda y apoya a todos los inversionistas que parten en pozo a revender en algún minuto estas unidades a través del Cheroga. Nuestra filosofía es, como bien decía Joaquín, es acompañar al inversionista desde el momento cero hasta que se cumpla su ciclo de inversión, y si somos afortunados, además que luego reinviertan en otro proyecto SUBA, o sea, desde ayudarles en el punto de partida, que podríamos decir el Investor Pass, luego todo el proceso de acompañar el pozo, o depende del timing en el que entren en un determinado proyecto, y luego, si ustedes tienen el deseo de alquilar sus unidades, también acompañar con la administración del alquiler de sus unidades, que es lo que muchas veces es difícil estando lejos, el poder decir, bueno, pero ¿y cómo voy a administrar las unidades y alquilarlas y comenzar a tener
la tasa de retorno sobre mi inversión. Y por otro lado, cuando deciden vender sus unidades, también apoyarlos en ese proceso de venta de sus unidades para darles el confort de, si están invirtiendo con nosotros, tener ese 360 de gestión que tan difícil es de lograr cuando alguien está viviendo afuera o es un inversionista global. Totalmente. Así es. No sé si tienen alguna otra pregunta en base a este tema o para proseguir con la presentación. Acá me preguntan si hace falta el Investor Pass. No, no hace falta el Investor Pass. El Investor Pass es un mecanismo que mejora la posición impositiva de ustedes como inversionistas globales, pero definitivamente no es una condición, es un facilitador, pero no es un condicionante. Totalmente. Si es que se llega al límite del Investor Pass, que es este contrato de $200.000, que tiene que tener desembolsado el 60.000, el 30% aproximadamente, ya es cosa que nos soliciten y nosotros ya comenzamos esa tramitación, siempre y cuando que esté dentro de este proceso, dentro de un periodo de tiempo de 180 días para comenzar esa tramitación. Pero para hacer una inversión independiente no es necesario. De hecho, el inversionista extranjero es como un local. Acá en Paraguay tiene los mismos derechos que un ciudadano paraguayo invirtiendo con cédula de su país o con pasaporte. ¿Pueden ser 200.000 con la adquisición de varias propiedades pequeñas? Por supuesto que sí. Que es lo que nosotros facilitamos muchas veces. Hacemos un pack de inversión de 4 o 5 unidades, cosa de llegar a ese portafolio de 200.000. O también lo que hacemos es proyectar un plan para que el inversionista llegue a lograr ese monto en un periodo de tiempo y nosotros apoyarlos en su gestión del Investor Pass. Se puede ser de una, puede ser, no es necesario tomar la decisión de inmediato, porque también puede ser planificado en un periodo de tiempo. Bueno, muchísimas gracias. James, podemos proceder. Vamos a hacer una presentación de un video corporativo que resume muy bien toda la trayectoria de la empresa, todo lo que hemos hecho. Es un video que está narrado por nuestra directora, que es Valentina Basaglia, esposa de Alejandro Zucolillo, quienes son los socios fundadores de Suba y que pertenecen a uno de los grupos y conglomerados más grandes a nivel económico del país. Así que procedamos. Esta es la historia de un sueño que se convirtió en cimientos, de una visión firme que nació con la idea de generar progreso en la vida de las personas, con una promesa silenciosa de hacerlo bien, hacerlo juntos, y así nace Suba. De una necesidad de hacer las cosas distintas. Desde un inicio sabíamos que queríamos levantar las posibilidades, elevar las esperanzas, diseñar espacios a los que las personas pudieran acceder, ser dueños, donde puedan crecer y empezar sus historias. En el 2016 nació una idea y con ella una empresa decidida a transformar espacios y vidas. Una idea que surgió de la necesidad de los jóvenes paraguayos de independizarse, de crecer, prosperar, pero la brecha era económicamente y geográficamente inalcanzable. Pasamos de construir estructuras a construir confianza. Más de 1.500 familias eligieron crecer junto a nosotros y en los próximos años pensamos triplicar ese número, porque es nuestra vocación acompañar a Paraguay en el sueño de la casa propia. Creemos que la forma de crecer es construir los sueños de nuestra gente. En el 2022 iniciamos nuestro proyecto de expansión y así llegamos a Encarnación y Ciudad del Este, con la clara convicción de darle acceso a más paraguayos que empezaron a creer en nuestra propuesta.
Nos renovamos, evolucionamos y crecemos como empresa, como equipo y como familia. Responsabilidad social con alianzas que inspiran, como la colaboración con Techo Paraguay. Proyectos que impactan. Más que construir, generamos progreso. Somos uno de los mejores lugares para trabajar y creemos que somos el mejor lugar para soñar, porque cuando uno trabaja con propósito, los logros llegan. Fuimos reconocidos por Great Place to Work. Alcanzamos el grado de inversión en 2024. Saltamos a la bolsa de valores. Realizamos la primera emisión de bonos en el 2025 y certificamos con la ISO 9001, con el afán de garantizar la excelencia en nuestros procesos. Lanzamos nuestra comunidad SUA, una plataforma de fidelización que conecta a las personas con experiencias, servicios y beneficios pensados en su día a día. Hasta hoy desarrollamos más de 30 proyectos que están siendo una realidad, desde SUBA 1 hasta nuestros desafiantes proyectos de usos mixtos que llamamos SUBA Plaza, con la firme convicción de que serán un eje central en nuestras urbanizaciones, aportando no solo viviendas, sino también un giro comercial a nuestras zonas y un espacio para que nuestra comunidad se sienta orgullosa de pertenecer. Gracias por ser parte, gracias por construir SUBA. Crecimos con vos y hoy más que nunca creemos que lo mejor está por venir, porque esto recién empieza. Muchísimas gracias. Y efectivamente esto recién empieza porque en ese momento teníamos alrededor de 32, 30 desarrollos y hoy en día estamos planificando lanzar el número 44. Ese es un video institucional que a mí me gusta mucho, que resume toda nuestra trayectoria. Y ahora yo voy a pasar a hablar de Paraguay. ¿Por qué Paraguay? ¿Por qué el mundo está hablando de Paraguay? ¿Por qué antes los influencers de Dubái, de Miami, de Panamá están viniendo a Paraguay? Pero antes que todo, tenemos que conocer las bases, los números, qué sostiene esta realidad país que permite que sea la gran oportunidad para hacer inversiones y para poner una fichita en Paraguay. Paraguay es un país que tiene múltiples beneficios, tanto económicos como políticos. Uno de los principales factores que sostiene este crecimiento del país es que Paraguay ha tenido más de 25 años de estabilidad política. Y esto también ha ido de la mano con una estabilidad macroeconómica que en los últimos años ha crecido con tasas prácticamente entre el 4 y el 6% de crecimiento. Entonces es un país que, además de sus ventajas políticas y tributarias, se posiciona a nivel sudamericano justo en el centro de Latinoamérica, lo cual hace que sea muy estratégico a nivel geográfico, cercano a múltiples capitales como la de Santiago de Chile, Bogotá, Argentina, Buenos Aires, también con conexión directa a Miami, a Europa. Es un país que también tiene múltiples recursos naturales, como es uno de los acuíferos de agua dulce más grandes del mundo, como es la industria de la carne y la ganadería. Hay muchísimo alimento, hay agua y también hay energía. Paraguay tiene la segunda hidroeléctrica más grande del mundo, por ende es un país que cuenta con todo lo que se necesita para vivir, entendiendo que hoy en día el mundo está presentando
está presentando escasez, está presentando guerra, inmigración. Entonces, Paraguay presenta un país que para muchos lo consideran el España de los 80, el España de los 90, el Chile de los 90. Es un país que tiene todas las indicaciones, las condiciones para seguir creciendo. Además, algo que le gusta mucho a los inversionistas internacionales es el precio metro cuadrado que se maneja en Paraguay, que si lo comparamos con mi país, yo soy chileno, estoy hace 5 años acá, es menos de la mitad en precio metro cuadrado. O sea, la oportunidad de generar patrimonio e invertir en múltiples unidades es factible en Paraguay, sobre todo si tenemos en cuenta las alternativas de financiamientos privados que nosotros tenemos. Disculpe. Uno de los factores que también gatilló este boom inmobiliario internacional es la calificación de riesgo que se le dio a nivel país a Paraguay, que obtuvo grado de inversión por primera vez en 2024 por la calificadora Moody's. ¿Qué se refiere esto en términos muy, muy simples? Es que básicamente a nivel institucional, Paraguay cumple ciertos requisitos y garantías que lo califican como un país para hacer inversiones internacionales, un país de bajo riesgo. Acá podemos ver cómo fue aumentando la calificación de riesgo de Paraguay en los últimos años, y es súper importante tener en cuenta lo que ocurre después de un país, en un país cuando se obtiene grado de inversión. ¿Qué ocurre después? Hay un gráfico de Chile que muestra cómo se relaciona la obtención de un grado de inversión y el crecimiento del PIB en los últimos años, y es una curva que crece como un cohete, y es uno de los planes también de gobierno, el famoso Paraguay 2X, que es duplicar el PIB de aquí a 10 años, de aquí a 2036. Uno de los factores también que está gatillando la alta inversión y la inmigración a Paraguay es que Paraguay se volvió la capital mundial de nómades digitales hoy en día. ¿Por qué? Principalmente porque al obtener una residencia en Paraguay, tú puedes acogerte a la ley de territorialidad que dice que cualquier ingreso extraterritorial paga 0% de impuestos en Paraguay, teniendo residencia. Y es por eso que muchas personas que se dedican a hacer negocios digitales desde la computadora, coaches, gente que vende infoproductos, que hacen dropshipping, que hacen consultorías digitales, le es muy ventajoso venir a Paraguay y obtener su residencia. Por ejemplo, en el caso de los autónomos españoles, que es prácticamente un 40% o más en algunos casos, y bueno, eso se termina reduciendo a cero. Entonces es muy atractivo, y muchos de los inversionistas que llegan por este turismo y por estas residencias se ven acá con un entorno de país que dicen, bueno, acá tengo todo por hacer. Es un país que tiene estabilidad política, tiene estabilidad macroeconómica, que recién está comenzando su industria hipotecaria, su mercado financiero, su mercado de bonos. O sea, todo indica que es un país el cual es muy estratégico tener un plan B o buscar una alternativa de negocio y crecer en este país. Hemos tenido récords históricos tanto en turismo como en residencia permanente. Esto va a aumentar muchísimo más el próximo año con el Investor Pass y toda la facilidad que se está dando a los inversionistas internacionales, en donde tenemos como líder Brasil. Aprovecho de saludar a mi amigo Gustavo de Brasil, que está por ahí, está con algunos inversionistas brasileños, Argentina, Alemania, también a eso se le suma España. Países Bajos también, muchos europeos que están viniendo en masa al país debido a los altos impuestos, lo difícil que está hacer inversiones
en Europa, lo trabado que está la situación y también, bueno, una vía de escape a esta inmigración que tiene tanto descontento. Tiene un régimen y un marco fiscal sumamente favorable para los inversionistas. Este es un país pro inversión, pro empresario, es similar, se podría decir, a Estados Unidos en ese sentido. Es un país que el gobierno es amigo del inversionista, es amigo del empresario, y esa sensación a todos los extranjeros que vengan acá la van a notar desde el minuto que se suban al taxi que lo lleve a su hotel. Porque hay una sensación de ganas, de prosperidad, de emprendimiento, que está en todos los niveles sociales y económicos. Entonces, es muy lindo ver eso en un país, y yo recuerdo Chile hace 15 años que era así. Recuerdo a mi papá, a mi abuelo haciendo inversiones y ahora que está todo trabado. Entonces, muchos de esos chilenos están viniendo acá a Paraguay a desarrollar su idea, a desarrollar sus negocios debido a las trabas que tienen en sus diferentes países. Y este marco favorable es el triple 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta y 10% de retiro de utilidades. Paraguay presenta una alta responsabilidad fiscal, lo cual es sumamente importante y relevante para esa previsibilidad a largo plazo de inversión internacional. Y también presenta niveles de deuda pública muy bajas, con solamente, hoy en día un poquito más, es aproximadamente un 40% del PIB, que es la segunda economía de Latinoamérica con una deuda pública tan baja después de Perú. Uno de los factores que sostienen este crecimiento futuro del país, que le da bases y una roca sólida también, aparte de la estabilidad macroeconómica, la estabilidad política, la fuerte inmigración europea, es que Paraguay tiene un promedio de edad de 29 años. Imagínenselo, o sea, es una población sumamente joven comparativamente con Europa, que es una población muy envejecida, con un promedio de edad de alrededor de 40, 42 años. Acá, más del 70% de la población tiene menos de 30 años. Entonces, ¿qué dice eso? Que es una población que va a generar progreso inherentemente. Y es donde nosotros tenemos identificado la verdadera demanda insatisfecha. Y ahí es donde nosotros les vamos a explicar cómo nos diferenciamos, al ser no desarrolladores inmobiliarios, sino que desarrolladores urbanos. Y cómo vamos de la mano con el crecimiento del país. Todo esto se le suma que hay un incremento de los créditos hipotecarios, en donde existen todas estas políticas de gobierno, que es el famoso Chero Guaporá, que beneficia la primera vivienda a una tasa muy baja, que es del 6,5 en guaraníes, que es la tasa más baja de la historia actualmente de Paraguay. Este gráfico a mí me fascina verlo. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta todos los inversionistas internacionales a la hora de analizar inversiones, que es analizar dónde está la verdadera demanda insatisfecha del país. Si vemos acá este gráfico, el color verde, oportunidad de demanda insatisfecha para tickets más accesibles. Miren todo el nivel de demanda que existe en este segmento de la población. Es una demanda insatisfecha de más de 1,5 millones de viviendas del paraguayo real, ticket más accesible. Ahí es donde está el paraguayo real. Hay que tener en cuenta que Paraguay es un país que es emergente, con una población joven emergente. Esa gente difícilmente se vaya a vivir al lado del Shopping del Sol a un monoambiente que cueste $90.000. Y es acá donde está
donde está la clave para hacer buenas inversiones en Paraguay y cómo identificar bien el mercado y saber quiénes son los actores que están ofreciendo también productos que no hacen un calce real con la verdadera demanda insatisfecha del país. Y ahí es donde entran las promociones de Airbnb y rentas elevadas y super preventa, Family and Friend, no sé cuántito. Pero ahí es donde hay que tener cuidado porque uno tiene que conocer las bases de la realidad del país, porque no podemos sostener la demanda únicamente en renta corta. Tenemos que tener una base sólida de una demanda tradicional de renta. Y aquí es donde está Suba. Eso es lo que identificó Suba y es por eso que nuestros departamentos, nuestros edificios completos tienen un 95% de ocupación una vez que salen al mercado. Este análisis de segmento socioeconómico muestra muy bien y fíjense en estos puntitos que están acá, que los vamos a mencionar posteriormente cuando hablemos de nuestras propuestas de valor y de Suba Inversiones propiamente tal, pero de cómo nosotros nos estamos posicionando estratégicamente en zonas residenciales en donde el desarrollo inherentemente por obviedad y por lógica para el único lugar que tiene para crecer es donde nosotros nos estamos posicionando. Entonces nuestra estrategia va en generar valor en zonas que tienen mucho potencial de crecimiento, a minutos del eje corporativo, creando ciudad y creando su urbanización y también pudiendo otorgarle al inversionista una base y un fundamento real de plusvalía entre pozo y construido, ya que nosotros hacemos inversiones de bancos de tierra donde inherentemente conseguimos mejores precios metro cuadrado de tierra en zonas donde el desarrollo se va a congeniar. Entonces, eso se traduce en poder otorgar un buen precio metro cuadrado al inversionista y que pueda poder tener una plusvalía real entre pozo y construido. Acá podemos ver cómo ha crecido la economía y el volumen negociado en guaraníes en los últimos años y se puede ver que ha crecido fuertemente. Lo mismo con la evolución de inversión extranjera directa en millones de dólares. Se puede ver que esto no ha parado de crecer. Algo muy, muy importante de Paraguay es sus bajas tasas de inflación histórica. Únicamente han presentado una anomalía en el año 2022, que fue año de pandemia. Entonces todo el mundo se vio afectado. Hoy en día tenemos una inflación alrededor del 3,5, 3,7, que bueno, es un factor que a muchos inversionistas internacionales les llama mucho la atención y les gusta mucho. Esta es una fotografía de los principales ratios. De igual manera, esta presentación va a ser compartida, si quieren fotografiarla, los principales ratios macroeconómicos del país. Entonces, hablando ya de Paraguay, hablando de los fundamentos, de las bases a nivel país que sostienen toda esta inversión internacional, estas ganas de descubrir por qué está sonando en YouTube y en las redes y en las diferentes marcas personales, vamos a pasar a un grupo Suba, que somos nosotros, la mayor desarrolladora urbana del país, única con grado de inversión por Fitch Ratings, única que lista en bolsa, única con emisión de bonos. Nosotros somos el grupo Suba, nos encargamos de promover el desarrollo urbano, tenemos una línea de negocio de barrios de casa que fomenta la primera vivienda con el Xiroga Porá, y también tenemos dentro del grupo el primer fondo multifamily de la historia de Paraguay, con 10 edificios bajo nuestra propia administración. Y ojo, algo muy importante, hasta ahora se han lanzado 2 edificios y están absolutamente alquilados todos. El último edificio que se lanzó se demoró 2 meses en alquilar 100% del edificio y es 100% multifamily enfocado a renta. Ahí es donde está nuestro estudio de mercado y ahí es donde nosotros realmente nos premia el haber hecho ese estudio de demanda insatisfecha, porque lo podemos ver, un edificio lleno
con una necesidad real paraguaya. Entonces, bueno, hablando de Suba, que es lo que nos interesa hablar ahora, nosotros hacemos desarrollo en altura, nos encargamos de crear conurbaciones alrededor de zonas que tienen mucho potencial de crecimiento, y nuestro eje central de cada una de nuestras conurbaciones, llamémosla, mejor dicho, subanizaciones, son nuestros desarrollos plaza. Particularmente, yo, gracias a Dios, tengo inversiones acá en Suba Plaza. También soy inversionista de Suba. Y les puedo decir que lo que se viene ahí es impresionante. En 13 meses más eso está entregado, y todo lo que son así del Club Internacional de Tenis se va a transformar en un nuevo eje corporativo. El Club Internacional de Tenis es un club de primera, está al lado del aeropuerto, a 8 minutos del eje corporativo actual. Esto va a ser un fenómeno, y quienes alcanzaron a invertir acá, que Laura de hecho es inversionista también en unidades acá de residentes, hicieron realmente una muy buena inversión. Lo más, lo que bueno, he sido un poco reiterativo con el grado de inversión, pero creo que vale la pena recalcarlo, es que el hecho de tener un grado de inversión por Fitch Ratings no es algo menor. O sea, solamente existen 3 calificadoras de ese calibre en el mundo. Esto no es una calificadora nacional ni latinoamericana. Esto es Fitch Ratings, es calificadora de las más importantes del mundo, junto con Moody's y Standard & Poor's. Nosotros, para mantener el grado de inversión, tenemos auditorías trimestrales. O sea, acá tiene que haber un orden y una meticulosidad absoluta en cada uno de nuestros procesos. ¿Y en qué se traduce eso? En que el inversionista internacional dice, mira, bueno, estos hacen las cosas bien. Hay un grupo gigante de respaldo económico. Tienen todas estas credenciales, todas estas garantías. Y por eso es que somos líderes en la venta al mercado internacional. Sobre todo ahora que el mercado exige un poco, o el inversionista, es muy importante que haga inversiones con grupos de espalda financiera, grupos que puedan cumplir, y bueno, nosotros en ese sentido somos los líderes absolutos. ¿Qué hacemos? Bueno, esta presentación se está actualizando constantemente, porque siempre hay nuevos lanzamientos y hay avances. Hoy en día, por ejemplo, tenemos más de 4.050 departamentos vendidos, tenemos más de 1.800 departamentos entregados. Acá se puede apreciar nuestro tracking record, nuestra trayectoria, y cómo vamos evolucionando y avanzando con el tiempo. Entonces, nuestra estrategia base es ubicaciones con alto potencial de crecimiento, por las cuales nosotros creamos polos de inversión, desarrollamos conurbaciones, desarrollamos subanizaciones, espacios optimizados que hagan un calce con la verdadera necesidad tanto paraguaya como del inversor internacional, y excelentes rendimientos. O sea, tenemos un cap rate promedio de renta tradicional entre el 7 y el 8%, y en renta corta, sobre todo en Ciudad del Este, las rentabilidades son, yo prefiero no decirlas, pero son estratosféricas. Acá, de hecho, mi amigo Yagoba, que es el caso que está presente, que preguntó, tiene una unidad que la compró en $35.000 en Ciudad del Este, un monoambiente, y le está sacando $1.000 mensuales de renta. O sea, eso yo prefiero ni siquiera ponerme a calcular el cap rate, porque me da vergüenza decirlo, porque es muy elevado. Pero Ciudad del Este presenta anomalías así en renta corta. Vamos a hablar a continuación. James, de hecho, es experto en Ciudad del Este. ¿Por qué se da eso? ¿Cuáles son los fundamentos de por qué ocurre en Ciudad del Este cap rates y rentabilidades así? Y Suba estratégico. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Por qué nos diferenciamos y no somos desarrolladores inmobiliarios? ¿Por qué somos desarrolladores urbanos?
En esta imagen puede quedar muy claro cuál es nuestra visión. Nosotros vamos hacia donde el desarrollo urbano va. Creamos desarrollo urbano. El caso que nosotros estamos creando, si nosotros vemos esta imagen 2005, ahora 2020, que 2025 de hecho hay más desarrollo todavía, cuando le proponían a un inversor el año 2005 o el año 2010 invertir en una oficina en Pozo, en el World Trade Center, a $1.300 el metro cuadrado y hoy en día vale 3.100, esa persona era un visionario. Y eso es lo que nosotros estamos buscando para nuestros inversionistas globales. Ir donde el desarrollo va, crear desarrollo, crear polos comerciales, polos corporativos, polos de inversión. Y nosotros no estamos muy alejados del eje corporativo, estamos a 8 minutos nomás, no es que estemos a las lejanías. Pero acá en el eje corporativo el precio metro cuadrado está alrededor de $1.500 en Pozo. Nosotros estamos en un promedio de $1.400 a 8 minutos de acá, creando este mismo fenómeno. Entonces, con bases reales, tangibles, sólidas, alineadas con la verdadera demanda insatisfecha del país, vamos y creamos estas conurbaciones. Y es por eso que nuestros inversionistas están tan contentos, porque sus unidades están alquiladas, sus unidades también están bien cuidadas, si también las quieren revender. Tenemos el departamento de reventa que hemos vendido ya varias unidades con el famoso Cherogga Pura. Entonces, gráficamente, ¿cómo nosotros podemos entender nuestra estrategia, entender la subanización? Aquí queda bastante claro. Hoy en día yo me encuentro en las oficinas de SUBA que están en el eje corporativo. Todo este es el famoso eje corporativo, Villamorra. Son sectores que ya tienen un mercado bastante más maduro, bastante más consolidado, como llamamos un mercado también más lleno, con precios más llenos. Y nosotros estamos invirtiendo en bancos de tierra a minutos, entre 8 o 10 minutos del eje corporativo actual, con toda la estrategia que vengo mencionando, en donde nosotros consolidamos las urbanizaciones con los desarrollos plaza. Lo mismo ocurre aquí en zona de Molas Trinidad, que es un fenómeno que yo les voy a mostrar cómo nosotros estamos haciendo lo mismo de esa imagen de 2005-2025 en la zona de Molas Trinidad, que es nuestra nueva surbanización, nuestro nuevo desarrollo, y este sería nuestra primera surbanización. Acá ya tenemos, ya casi todos los edificios de acá están entregados. Mucha gente está viviendo, o sea, Suba 18 se entrega en un mes más, Suba 13 ya la gente está viviendo, se entregó hace 4 meses aproximadamente, ya quedan las últimas unidades de alquiler, todo esto ya está entregado, y aquí es donde estamos desarrollando nuestra próxima surbanización, que sería Molas Trinidad. Si ustedes se fijan acá en el eje corporativo está la avenida Molas López. Está la avenida Moras López. Acá hay mucho desarrollo, es un sector lindo, ha crecido bastante moderno, bastante limpio, edificios de primera, y nosotros estamos donde finaliza todo ese desarrollo inmobiliario, donde es una obviedad que el desarrollo inmobiliario va a crecer hacia allá. Esto va de la mano con la renovación de la avenida Artigas y también con Distrito Perseverancia, que pertenece al mismo grupo de Suba, que es el grupo Sucolillo. Acá podemos ver qué es la surbanización. Básicamente es contribuir al desarrollo urbano con un eje central que es los desarrollos plaza, que tienen todo lo que uno necesita para vivir: restaurante, supermercado, shopping, tienda de conveniencia, bancos, coworking, gimnasio, pet shop, todo lo que nuestra gente que vive en los edificios necesita, está en Suba Plaza a una ciudad 15 minutos. También
dentro de nuestro desarrollo, nosotros estamos en Asunción, en Luque, en el centro. También tenemos en Encarnación, que es la tercera ciudad más grande de Paraguay. Es un lugar precioso que ha crecido muy ordenado. Y también la famosa ciudad del momento, que es Ciudad del Este, que está en la triple frontera, al lado de Brasil, al lado de Argentina. Es una ciudad en la cual transitan diariamente un promedio de 40.000 personas que cruzan desde Brasil a hacer turismo comercial a Ciudad del Este. Es una ciudad que por ende no depende de la demanda de renta corta, estacionaria y vacacional, sino que tiene una renta corta sólida todo el año por el turismo comercial. ¿Por qué? Porque Brasil tiene costos muy altos de IVA y de impuestos en general en electrónica. Ciudad del Este, al ser triple frontera, lo comparan con el Hong Kong de Sudamérica, lo comparan con Iquique de Chile. Son estas ciudades que tienen alto flujo comercial, mueven mucho dinero. Entonces, las bases de esto es que tanto el empresario brasileño viaja a Ciudad del Este a comprar inventario, mercadería para distribuir en Brasil, que tienen que pensar que Brasil es un mercado infinito, es casi el mercado de Estados Unidos, y además el cliente retail que viaja a comprarse el iPhone nuevo, a comprarse los JBL, y en Ciudad del Este pueden comprar sin IVA, si es que eres extranjero. Entonces, vale la pena echarle un ojo a Ciudad del Este por su renta corta. Si te gusta la renta corta, si te gusta un poquito más de riesgo, pero rentar más, Ciudad del Este, ahí es donde yo me atrevo a ofrecer renta corta debido a estos fundamentos. En esta imagen quiero que recuerden esa imagen del 2005-2020 y cómo nosotros lo estamos replicando acá en el sector de Molas Trinidad, que es nuestra segunda surbanización más grande en Asunción, que realmente va a ser un fenómeno. Si nosotros fijamos acá está el eje comercial. Aquí es donde se mueve todo. Aquí está el World Trade Center, están las casas de bolsa, está el Shopping del Sol. Y si se fijan acá, esta es la avenida Molas López. Vean todo el desarrollo, esta mole gigante de desarrollo que hay acá, lo mismo en Santísima Trinidad, en donde por obviedad lógica, para el único lugar que tiene para crecer es hacia la avenida Artigas. Y nosotros nos consolidamos invirtiendo bancos de tierra, que de hecho tenemos más bancos de tierra invertidos en esta zona, porque sabemos que el desarrollo viene para acá. Además que ya se aprobó la renovación de la avenida Artigas, que es la segunda avenida más transitada de todo el Paraguay. Todo este sector va a hacer que Asunción vuelva a mirar al río y va a ser un sector hermoso. Todo esto se va a hermosear y va de la mano también con Distrito Perseverancia, que es uno de los desarrollos inmobiliarios más grandes del país, que pertenece al mismo grupo. De hecho, el socio principal, fundador, Alejandro Zucolillo, también es parte del directorio del Grupo Perseverancia, de Distrito Perseverancia, y realmente es un desarrollo que es una locura. Entonces, en 3 años, todo este sector va a tener un crecimiento impresionante. Entonces, entendiendo bien, y aquí vamos finalizando con esta parte de la presentación general, la surbanización es el desarrollo urbano de Suba, que es crear ciudad, es crear conurbaciones, junto con la comunidad Suba, que la comunidad Suba es una página web, es un centro de fidelización de clientes, que yo personalmente la aplico, porque tiene 50% de descuento en dentistas, blanqueamientos dentales, en peluquerías, en bares, 20% en hoteles, un sinfín de cosas
que por ser inversionista de SUBA tienes acceso a la comunidad SUBA. También, por ejemplo, tenemos descuentos con Nisei, que es la empresa de retail más grande acá del país. Y para los que se queden al final van a ver el gran beneficio que tenemos de Nisei. Tenemos voucher exclusivos, en donde por tu inversión puedes salir de repente con un voucher de 500 o $1000 en Nisei, lo cual está muy, muy interesante. Entonces, ahora yo les quiero hablar de un contexto general de cómo funcionan nuestros precios, cómo nos diferenciamos en una línea de precios para pasar a hablar de los diferentes proyectos que tenemos en este workshop, el cual vamos a hablar de Suba Park, vamos a hablar del centro, vamos a hablar de Molas Trinidad, que tenemos bastante avanzado debido a la estrategia que yo quería presentarles, y vamos a hablar también de Ciudad del Este. Y para cada proyecto mencionado tenemos un portafolio exclusivo para los que estén acá, que quienes reserven en este workshop, al final vamos a enviar el link de reserva. Quienes reserven acá van a poder tener un beneficio exclusivo únicamente para los presentes, ¿ya? Finalizando, quería explicarles un resumen genérico para que entiendan las dimensiones de precios y los tipos de unidades que tenemos, que es bastante similar en cada uno de los proyectos, y que obviamente que lo vamos a ver al detalle cuando hablemos de cada proyecto en particular, ¿ya? Pero es sumamente importante que entiendan que nosotros manejamos 3 precios, ¿ya? Uno es el precio de lista, que sería un precio que utiliza un banco. Este precio de lista nosotros podemos hacer financiamientos hasta 80 meses. En algunos casos, que tendrían que hablarlos conmigo personalmente, podemos evaluarlo y ver una opción de 100 meses. Tendría que analizarlo y verlo con directorio, es que hay un interés real, ¿ya? Este precio de lista, su ventaja es que podemos financiar a largo plazo. Como mencionaba, tiene un precio que no se le hace ningún descuento, ya que es financiamiento a largo plazo, pero también tiene la ventaja de que una vez que se te entrega la unidad te puede generar renta ya y pagar las cuotas futuras, que es lo que a muchos les gusta, es buscar alguna estrategia financiera, cosa de poder que la renta me ayude a pagar las cuotas futuras de, eh, de mi departamento. Después tenemos el precio de obra. Nosotros hacemos un descuento especial para quienes por contrato se comprometan a hacer el pago durante el tiempo que dura la obra. Valga la redundancia, un ejemplo. Tú puedes partir con esta unidad que se entrega en 40 meses, por ejemplo, poniendo el caso de Ciudad del Este. Entonces, tú puedes entrar con un 10% de entrega inicial y el restante lo puedes financiar sin intereses durante la obra, pero esto es un traje hecho a la medida. No se preocupen porque posterior a esto vamos a pasar y vamos a ver cómo hacemos un cotero y cómo calculamos y hacemos este traje hecho a la medida. Yo ahora le estoy hablando de algo general, ¿ya? Entonces, el resto, por ejemplo, menos el 10%, que te quedarían $36.000, lo puedes financiar sin intereses durante 40 meses. Y esto se puede hacer un traje hecho a la medida, lo cual igual es muy atractivo, porque podemos dejar, a mí me permiten hasta un 20% contra entrega. Así podemos reducir nuestras cuotas mensuales y podemos hacer refuerzos anuales, que es muy común, por ejemplo, en los banqueros o en los ingenieros en minas de Chile, que reciben bonos una vez al año. Entonces, estructuramos el plan de pago en función a el flujo personal de cada inversionista. Entonces, de repente es conveniente porque
De hecho, yo he calculado la TIR de invertir en obra, muchas veces es superior. ¿Por qué? Porque la TIR involucra el valor del dinero en el tiempo y el costo de oportunidad del dinero. Entonces, es conveniente también, muy conveniente este plan de pago. Y después, la opción de pagar al contado, que te damos un súper descuento con la lógica de que de cierta manera el inversionista es socio nuestro en el momento de ese prepago o pago al contado previo a que la obra esté construida, y se te da este beneficio, lo cual hace que tu plusvalía sea mayor. Entonces ahora vamos a proceder a hablar de los diferentes proyectos. No sé si tienen alguna duda particular previo a avanzar en los diferentes proyectos, que sería Suba Park, Centro, Molas Trinidad y Ciudad del Este. Cualquier duda me la hacen nomás o seguimos con la presentación. Genial. Entonces, bueno, ahora James va a proceder a hablarnos, James, de Suba Park, que es el proyecto, es un nuevo proyecto que tenemos, que está en limpio. A solo 30 minutos del eje corporativo de Asunción, de la capital, y es un proyecto que está siendo fascinante. Es primera vez que la empresa entra en un proyecto así, porque es la posibilidad de tener un departamento básicamente en un paraíso. Les voy a presentar acá pantalla. Bueno, acá tenemos Suba Park. Suba Park es un desarrollo que a mí me encanta. Ahí está, discúlpenme. Ahí está. Suba Park es un desarrollo que nació de un joint venture con la desarrolladora Raíces. Es una desarrolladora especializada en hacer Crystal Lagoons acá en Paraguay. Tienen varios desarrollos con Crystal Lagoon. Para los que no tengan claro qué es la Crystal Lagoon, son estas famosas piscinas infinitas, las más grandes del mundo, que tienen arena y que parecen una playa. María José. Disculpen. Me quedé ahí con el mensaje de María José. De igual manera vamos a dejar un espacio para hacer preguntas y respuestas. Son estas piscinas gigantes, bueno, parecen playas. Entonces, es un entorno sumamente privilegiado en la naturaleza, que fomenta, bueno, la vida, digamos, con naturaleza, el deporte en naturaleza, el deporte extremo también. Aquí es donde podemos visualizar dónde está limpio el aeropuerto. Este es Aquaterra, que es otro proyecto de Raíces, con el cual nosotros tenemos este joint venture. Y así es como se va a ver este proyecto, que básicamente tiene todo lo que uno necesita para retirarse en un lugar maravilloso, a 30 minutos de la capital de un país. Bueno, acá este mismo proyecto tiene su propio ecosistema dentro del ecosistema Raíces, y obviamente que todos los
inversionistas y miembros de SUA van a tener acceso a todo lo que tiene Aquadelta al final, todas sus ventajas, que es una salida náutica, son canchas de tenis, es una laguna con olas, hay un campus educativo eh, para tener niños, hay un sector corporativo. Entonces, básicamente, esto va a ser una mini ciudad llena de juguetes, tanto náuticos como motos y naturaleza, deporte, a 30 minutos de la capital de un país. La verdad es que es sumamente atractivo, es una propuesta de valor nueva que nosotros estamos dando y que está gustando, la verdad. Está gustando mucho al inversionista internacional, principalmente por la naturaleza. O sea, Paraguay tiene una naturaleza maravillosa, y si a eso le sumas el agua, las piletas, el deporte, eh, la verdad hace que sea una oportunidad única. O sea, acá es donde podemos ver, salía de cara al río para hacer deportes náuticos, una piscina con olas, con tecnología de olas, con arena, muchas canchas de pádel, muchas canchas de fútbol, canchas de tenis también, todo, bueno, también multiuso. Esto es lo que a mí me gusta mucho, un campus educativo, eh, que es un estilo colegio Montessori. La verdad que es algo que a mí me gusta mucho en la educación de los niños, ya que los estimula de otras áreas creativas que son muy importantes en la educación. Tiene un vivero exclusivo para ir con familias, sembrar. Entonces, la propuesta comercial de Suba Park es esa, es tener algo en un paraíso con todos los juguetes que uno quiera tener a 30 minutos de la capital de un país. Limpio, es una ciudad que es de las ciudades que más crece en el país, porque es una ciudad que se conecta con todo, se conecta con Samber, con Luque, que también la vía hacia Limpio se está mejorando, ahora va a haber un acceso mucho más rápido. Y actualmente donde nosotros tenemos un portafolio exclusivo para los asistentes acá es en la Torre 36, que a medida que vayamos avanzando vamos a mostrar el portafolio. Y también, además del beneficio que tendremos, el inversionista de Suba Park se lleva un voucher de $1.000 en Nisei de Suba Park, debido a esta promoción que estamos haciendo, eh, de abrirle las puertas al inversionista a tener algo que les sirva para renta, pero también para recreación. Esa es la propuesta de valor de Suba Park. Para los que quieran, finalizando obviamente, nos pueden escribir en el privado cualquier pregunta particular. Vamos a estar todo el día y el día de mañana también finiquitando consultas, reservas, etc. Entonces ahora James les va a hablar del centro, que ese sería nuestro segundo proyecto que está bastante caliente, por decirlo así, perdonándome la expresión, porque es el proyecto que tiene los precios más económicos y también porque viene junto con la renovación del centro histórico. Entonces, para muchos europeos, muchos españoles, sobre todo, me dicen, yo siento que es como haber invertido en los 60 en el centro de Madrid y se me pasó la vieja. Esa es una expresión chilena, se me pasó. Entonces, el centro tiene esas bases, tiene esa lógica. Está al lado del Palacio de Gobierno, del Congreso. Se está haciendo toda una reforma, una renovación del centro histórico. Se hizo una emisión de bonos, incluso la CMF aportó más de $100 millones para la renovación del centro histórico. Entonces,
esa sería su principal propuesta de valor. Ahora James nos va a mostrar cómo pretendemos subanizar el centro y también contribuir en este desarrollo país de poder volver a darle esta vida al centro de Asunción, el centro histórico. Muy bien, a todos, muy buenas tardes. Les comento en el marco de lo que venimos hablando, el segundo proyecto de este cuarteto que les traemos el día de hoy. El centro, como les decía Joaquín, es el edificio. Hablemos un poquito sobre el contexto del centro histórico y entendamos también qué es lo que ocurre alrededor. Para situarnos, el centro histórico está aproximadamente a unos 20 minutos, 15, 20 minutos, dependiendo del tráfico, de la zona del centro financiero actual, ¿cierto? Y en ese sentido, el centro viene pasando por una renovación. De hecho, el Banco Mundial aprobó una financiación al gobierno de Paraguay, en donde van a hacer una serie que se va a destinar para hacer una serie de intervenciones de espacios públicos emblemáticos, como la Plaza Uruguaya, el entorno del Cabildo, van a hacer un ejercicio de soterramiento de cables, repavimentación y en general la modernización del espacio. Esto también viene acompañado con un proyecto que se compone de 3 etapas y vamos actualmente en la etapa 2, que es también la modernización de la costanera, que sobre todo tiene que ver con una serie de avenidas longitudinales que atraviesan el centro y que son también arterias importantes. Adicionalmente a esto, el centro está muy cerca del barrio Sajonia, que es uno de los más emblemáticos, más antiguos. De hecho, en el barrio Sajonia está el Club Sajonia también, que es uno de los clubes del fundador del Club Olimpia, que también está el Estadio Defensores del Chaco. Entonces, en ese sentido, la zona del centro también desde la estrategia como inversión es bien interesante, porque además el metro cuadrado aquí está un poco por debajo de los números que ha hablado Joaquín. De hecho, el centro es bien interesante para ese inversionista que quiere apostarle a un proyecto con una entrada lo más baja posible, pero que además de la plusvalía que sabemos que nos da el paso de pozo a construido, pues tenemos esta serie de hitos sumado al último y más reciente. Me refiero reciente porque es el que en términos de determinaciones ya está listo y estamos en un proceso de transición. Me refiero al edificio, un edificio del gobierno, una sede que va a albergar a más de 10.000 funcionarios públicos, ¿sí? Estos funcionarios que van a ser parte de múltiples instituciones del Estado van a estar a 300 metros de este proyecto y a lo largo de este año culminará el ejercicio de transición y de movilización de todas estas entidades a este edificio gubernamental. Por lo tanto, el centro en ese sentido es bien interesante y bueno, invertir en el centro histórico de una ciudad. Seguramente si esto lo proyectamos, por ejemplo, al caso de Madrid o al caso de Barcelona, donde no cabe ni una aguja más en el sentido de que obviamente las construcciones son muy patrimoniales y no se puede hacer, no hay forma de invertir o de desarrollar, pues Paraguay nos da esta posibilidad todavía tener lotes disponibles y levantar proyectos como estos. Entonces, si esto lo vemos también desde la perspectiva de yo cómo voy a generar renta una vez yo invierta y este proyecto esté entregado, que se entrega, por cierto, en 36 meses, ya estamos cerca de iniciar con la palabra inicial con este proyecto, bueno, pues vamos a poder rentarle a estos funcionarios que van a estar a 3 cuadras y que para ellos va a ser un auténtico lujo poder estar viviendo tan cerca de su trabajo, sin decir que tampoco o que podamos utilizar este proyecto con otro tipo de fines. De hecho, en el centro hay varios hoteles, algunos de ellos hoteles de primer nivel en Asunción, entonces también puede llegar a ser interesante quien quiera apostarle a la renta corta en este proyecto. Entonces el centro es bien versátil, ¿sí? El tema de precios y demás lo vamos a estar viendo más adelante. Aquí tenemos otra visual. Y algo muy importante en el centro es que vamos a tener vistas hacia el río. Tengamos en cuenta que Asunción se encuentra en una ubicación en la que está cercana al río y por eso tenemos la costanera, que es un sitio también turístico. Luego ya del lado del otro río, del lado del río está lo que es la Nueva Asunción, que todavía es un
un espacio virgen, entre comillas, y que hay muy poco desarrollo y que seguramente la ciudad empezará a tirar hacia ese sector cuando ya se haya consolidado mucho más el desarrollo, pero eso será con los años. Entonces, probablemente, y esto ya más desde la especulación, se puede venir algo en el largo plazo interesante para la ciudad cuando complete esta primera fase de consolidación de este lado de la costa. Entonces, esto es el centro que además en su primer piso va a contar con un mini market. ¿Sí? Entonces también tenemos un uso de suelo comercial que, bueno, va a suplir esa necesidad básica. Y por lo demás, en el centro, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con la expresión cultural, ¿cierto? Ahí tenemos el Panteón de los Caídos, que es un edificio que rememora y como museo algunos elementos trascendentales e históricos como lo fue parte de la guerra en la que participó Paraguay en su momento, la guerra de la Triple Alianza, donde de hecho perdió más de la mitad de su territorio. Puede ser que profundicemos en eso un poquito más adelante cuando hablemos de Ciudad del Este, porque también está un poco relacionado. Y además de eso, bueno, todo lo que está relacionado con el centro histórico, la casa, el palacio presidencial, un centro también en ese sentido comercial, por lo que es un poco lo que les podemos contar. Y si ya ubicamos este proyecto del centro, pues Joaquín les ha venido hablando a lo largo de la presentación sobre las urbanizaciones, y la urbanización más grande que tenemos en esta zona, que está un poco más cercana al aeropuerto, ¿cierto? Que es zona CIT, Club Internacional de Tenis. Luego tenemos la urbanización de Molas, en donde hablamos de Trinidad, donde hablamos de Molas Plaza, Distrito Perseverancia, que también está muy cerca, y aquí es donde está ubicada lo que vendría a ser esta urbanización que se empieza a consolidar. Este es nuestro segundo desarrollo en el centro. El primero ha sido todo un éxito y de hecho hicimos recientemente una ampliación de los 3 últimos pisos y es un proyecto que está, si no me equivoco, ya está todo vendido, por lo menos esas últimas 3 plantas. Lo que fue el centro se vendió en una semana, todo el proyecto anterior. Algo también interesante para contarles sobre el centro. Voy a ver de pasada el tema de las tipologías, ¿vale? Tenemos monoambientes desde los 25 metros cuadrados, departamentos junior con balcón. Si de repente uno quiere apostarle a la renta tradicional, ¿cierto? Y rentarle, por ejemplo, a un funcionario público, tiene más sentido un junior con balcón, ojalá con vista al río. Eso les va a garantizar una unidad bien competitiva en ese sentido, ¿cierto? Tenemos estándar y 2 habitaciones. Estamos hablando de inversión, como inversión en términos de cuánta rentabilidad yo le puedo sacar a cada metro cuadrado. Nuestra recomendación siempre suele ir hasta el junior con balcón o quizás la habitación estándar. A partir de aquí, si bien sigue siendo interesante, si netamente estamos hablando desde el rendimiento que yo puedo generar con inversión, pues seguramente del monoambiente para arriba hasta la habitación estándar. Pero lo que les quería comentar también es que este edificio y bueno, no solamente sino todos los que estamos viendo cuentan con domotización, y eso es algo bien interesante y es una propuesta de valor que se suma a la comunidad SUA, que se suma al ejercicio de su urbanización, y todo esto pues hace parte también de nuestra estrategia, no solamente de ser visibles y competitivos frente a los demás, sino que ustedes como inversionistas pues también están adquiriendo un producto en ese sentido de primera y pensado para generar ese impacto. Y bueno, cosas como la domotización que les permite a través de las puertas de seguridad hacer perfectamente ese control y ese monitoreo del Airbnb. Si ustedes lo quisieran llevar a ese punto, pues es un plus también que hay que mencionar. Tenemos áreas comunes y esto lo comparten todos nuestros edificios. En la última planta tenemos piscina, tenemos parrillas. Aquí en esta parte del mundo el asado no puede faltar, entonces a las parrillas, a los barbecues, como de pronto nosotros como extranjeros les conocemos aquí, le llaman quincho, y es un espacio en el que las personas cuentan con menaje, cuentan con su parrilla, ¿cierto?, empotrada, y luego un espacio social para poder compartir, ¿vale? También cuentan con lavandería y en particular vamos a contar con un área de coworking en esta zona. Entonces también no solamente obedece a una lógica a una lógica tradicional, sino el coworking pues también nos da ciertas posibilidades, nuevamente si esto lo llevo al escenario renta corta. Y a partir de ahí, los 2 primeros pisos, y con esto finalizo, van a ser cocheras, por lo tanto el primer piso va a ser realmente una vista de tercer piso, ¿vale?
Esto es lo que les puedo contar de Suba Centro y podríamos pasar a Ciudad del Este, Joaquín, y con eso podemos cerrar con esta intervención. Sí, yo ahora voy a hablar de manera breve, voy a hablar sobre Suba Trinidad, Suba 25-26, lo que queda, y tú vas por Suba Ciudad del Este. Después vamos a hablar de nuestro estudio exclusivo, vamos a subir el link de reservas para que estén atentos. Comparto pantalla. Suba Trinidad, ya que como estábamos hablando del centro, seguimos hablando de Asunción mismo. Suba Trinidad es otro proyecto que nosotros tenemos en Asunción. Es un proyecto que se basa de Suba 24, Suba 25, Suba 26. Suba 24 está 100% vendido. Suba 24 de hecho fue un hito histórico interesante, ya que acá participó una startup chilena que hizo una inversión de más de 25 departamentos y fue algo súper interesante. Eh, y bueno, les comento esto para que vean también el nivel de desarrollo de la empresa, que hacemos negocios con institucionales. Y hasta ahora nos prefieren a nosotros por todas las credenciales que venimos mencionando. Entonces, Suba Trinidad está al final de la avenida Moras López, que era este proyecto que yo les mencionaba, que toda esta mole de desarrollo venía y era una obviedad que solamente iba a avanzar hacia donde está nuestra surbanización de Molas Trinidad. Entonces, un producto muy estratégico, van quedando pocas unidades lamentablemente, quedan algunos monoambientes, ya Junior con balcón no queda nada en todo el proyecto, quedan también de 2 dormitorios. Yo quería recalcar este proyecto porque siempre hay inversionistas que les gusta Asunción, que quizás, aparte de un análisis del centro, quieren tener algo más cercano al eje corporativo, y Trinidad, Molas Trinidad y esta surbanización sería el proyecto que más se adecue en esas circunstancias, porque es un proyecto muy atractivo al estar a solo 8 minutos del eje corporativo actual. Entonces, Suba Trinidad va a estar donde va a haber un nuevo eje corporativo, un nuevo eje de desarrollo, que es al final de la avenida Molas López. Así es como son los edificios, y actualmente tenemos, esto se amplió en altura, por ende nos van quedando solamente monoambientes y unidades de 2 dormitorios, pero van quedando pocas. Yo eso tengo que mencionarlo porque ahora estoy en negociación con un grupo de chilenos que van a comprar 20 unidades y estamos armando un portafolio entre el centro y Trinidad. Entonces, importante recalcar eso porque nosotros tenemos una fuerza de venta internacional, de muchísimos brokers, no solo nosotros, y normalmente nuestra velocidad de venta es rápida. Entonces es importante eso tenerlo en contexto. ¿Ya? Ahora, para finalizar de hablar del proyecto y de los productos, ya que hemos hablado de Suba Park, del centro,
de Asunción Molas Trinidad. Vamos a finalizar con la ciudad del momento, que es Ciudad del Este. Después vamos a pasar a ver nuestro stock exclusivo y lanzamos el link de reserva. El link de reservas tiene el beneficio de que vamos a optar a todos estos beneficios del workshop únicos si es que reservamos a través de este link de reserva, ¿ya? Y que el que primero reserva es el primero que puede bloquear unidades en nuestro portafolio exclusivo. Entonces, el primero que reserva, el primero que tiene la posibilidad de bloquear unidades y de llevarse estos descuentos especiales solo para los que están acá presentes. Así que, James, procedamos con Ciudad del Este, la ciudad del momento, la ciudad de los que aman la renta corta, que les gusta la rentabilidad, sacarle el máximo provecho a las unidades y que crujan. Muy bien, bueno, Ciudad del Este es importante que sepamos en qué contexto se ubica y para eso voy a abrir un mapa. Bien, yo les cuento, Ciudad del Este es la segunda ciudad después de Asunción. De hecho, el 17% del PIB viene de Ciudad del Este. Y les decía Joaquín que es una ciudad comercial comparada, por ejemplo, a Iquique en Chile o a ciudades portuarias, y si bien Paraguay no cuenta con salida al mar, Ciudad del Este desde hace varias décadas vino trazando un plan que hoy día está dando sus frutos. Y es que resulta que siendo fronteriza con Brasil pasan varias cosas. Lo primero que ocurre es que Paraguay, tengamos aquí en cuenta que hablamos de los beneficios en materia fiscal, ¿cierto? Y nosotros como extranjeros, y de hecho, si alguno de ustedes ha venido a Paraguay, seguramente así lo habrá visto, el extranjero no paga el impuesto del IVA, que si bien es bajo, es del 10%, en Paraguay como extranjeros no pagamos. Y esa ha sido una de las bases también que le ha dado sentido a esta estrategia. Creo que hay alguien... Si se pueden, por favor, colocar en mute, porque hay alguien que me está generando reverb. Ahí, ¿cierto? Perfecto. Listo, les decía entonces en ese sentido que lo de Ciudad del Este no es nuevo, lleva siendo desde inicio de los 2000 una de las ciudades de la región que más dinero mueve en mercado retail. Sí, justo está al lado de Foz de Iguazú. Foz de Iguazú es la segunda ciudad más visitada del Brasil después de Río de Janeiro, y eso tiene que ver o tiene una razón de ser, y resulta que es que muy cerca se encuentra lo que vendría a ser una de las 7 maravillas, una de las nuevas 7 maravillas naturales, que es Foz de Iguazú. Unas cataratas y una masa de agua. Les contaba Joaquín que contamos con uno de los acuíferos, una de las reservas de agua más importantes de la zona y en buena parte del mundo, que es el Parque Nacional Iguazú. Esto lo comparte Argentina, Paraguay y Brasil. Y en ese sentido, si bien Ciudad del Este se beneficia por una cuestión lógica del habitante o del brasilero que viene sobre todo a Foz de Iguazú, o del extranjero que viene de paseo, realmente la lógica de Ciudad del Este viene más bien sostenida de la mano de un turismo comercial. Y este turismo comercial, si yo me voy al Puente de la Amistad, que bueno, termina llamándose así después de que en buena parte y con los años haya terminado esta guerra, y ahora ocurre todo lo contrario. Ahora hay una muy estrecha relación entre Paraguay y Brasil, y este es el contexto cuando tengan la oportunidad, si en algún momento vienen de Ciudad del Este, se van a encontrar con que hay una constante afluencia de vehículos, de brasileros que provienen justamente desde zonas del sur de Brasil. De hecho, desde Sao Paulo aproximadamente aquí hay unas 6-7 horas de manejo, y luego tenemos varias ciudades importantes. Y aquí nos encontramos con una dinámica comercial. El promedio de gasto cuando un brasilero viene a Ciudad del Este son $500, es decir, se dejan $500. Y en ese ejercicio, Ciudad del Este ha venido creciendo. De hecho, la municipalidad en 2024 proyectaba que para 2027 hubiese un incremento del mínimo 20%, y lo podían proyectar hasta el 40%, 30-40%.
Sí, es un artículo, por ejemplo, que está respaldado por Forbes y que desarrolla toda la noticia que yo les cuento. Y es que resulta que, ¿qué ocurre? Esos visitantes que vienen desde el Brasil, aquí no hay temporadas como en el turismo convencional, más bien hablemos de picos y en un momento, en periodos como puede ser días entre semana, un lunes, un miércoles, Ciudad del Este puede estar recibiendo, que eso, llamémoslo así, es el momento a la baja, en hasta 10.000 visitantes diarios, 10.000 personas que vienen, hacen este ejercicio de recorrido por la ciudad, algunos de ellos se quedan, no todos, no todos se quedan, el 70-80% se va, pero sí nos queda un 20-30%. El problema viene los fines de semana y sobre todo en las épocas de temporada, porque fines de semana estos números de 10.000 pueden pasar a 20.000, 30.000, ¿sí? Y hasta más de 40.000 cuando estamos hablando de temporadas mismamente como esta, que se acercan las vacaciones escolares y las personas aprovechan para venir a hacer estas compras, ¿cierto? Y en ese orden de ideas lo que ocurre es que Ciudad del Este es una ciudad muy horizontal, ¿sí? No hay demasiados edificios en Ciudad del Este. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que como una ciudad residencial tradicional, los hoteles son los que desde siempre han venido encargándose de alojar a estas personas. No hay una, dentro de la lista de hoteles registrados en Ciudad del Este no hay más de 70, eso quiere decir que no hay más de 5.500 camas, ¿bien? Y entonces aquí ya nos van encajando los números y el déficit habitacional que hay en cuanto a la industria de hotelería, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, Ciudad del Este se planta como una oportunidad bien interesante para hacer Airbnb. De hecho, cuando pueden hacer el ejercicio de ir a sus aplicaciones y buscar Airbnb en Ciudad del Este y se van a encontrar que prácticamente no hay nada. De pronto hay la casa de una persona que la adecúa como Airbnb, ofrece su habitación, por ejemplo, pero muy poco. El 100%, bueno, el 90% de las publicaciones que ustedes se van a encontrar son justamente de hoteles. Entonces, la oportunidad es bien interesante. De hecho, les vamos a hablar con números sobre la mesa de lo que ya han generado algunos de nuestros inversionistas. De hecho, Yago, que si todavía continúas en el workshop, pues nos ha compartido también no llamemos testimonio, pero sí estas métricas de cómo le ha ido de uno de los edificios que entregamos en el mes de enero. Y en estos meses, lo que ha venido generando han sido entre 800 y $1.000 en renta, con un monoambiente de 29 metros cuadrados, que en su momento seguramente la negociación fue sobre los $35.000, $34.000. Por lo tanto, es sumamente interesante lo que se puede generar en Ciudad del Este, y es una ciudad que tiene todavía muchísimo para crecer. Nosotros ahora les vamos a hablar sobre el proyecto en cuestión, pero era importante este contexto porque si bien también es importante tener en cuenta que estamos en un periodo de bonanza en Ciudad del Este, ¿sí? Eventualmente cuando empiece a haber mucho más desarrollo, pero esto va a pasar en años, una ciudad no se desarrolla de un momento a otro y seguramente esto sucederá en más de una década cuando el mercado ya esté más estabilizado porque hay mucha más oferta. Pero a partir de ahí hay un periodo de bonanza que son estos años en donde podemos ganarle a ese déficit habitacional. Y bueno, también como entramos en el juego de Airbnb, pues eso nos permite también tener meses todavía más interesantes, como la temporada dicembrina, en donde esto es un completo caos en el sentido de que no hay lugar donde quedarse, entonces los costos también suben, el costo por noche sube bastante. Entonces, Ciudad del Este en ese sentido se planta como una oportunidad bien interesante. La segunda ciudad después de Asunción, y en ese sentido ahí el inversionista y es parte del ejercicio que hacemos luego nosotros en este 1 a 1, quienes decidan, y ya en breve vamos a liberar el link de reserva, pero quienes decidan aprovechar esta oportunidad, bien sea Ciudad del Este, bien sea Asunción Centro, Limpio, Suba Park, o alguno de los otros proyectos que hemos venido mencionando, ¿cierto? Muchas veces quienes quieren invertir, hemos tenido el caso de clientes que quieren invertir 5, 6, 7 propiedades, ¿cierto? Y lo que hacemos es armar un portafolio diversificado entre Ciudad del Este y Asunción, por ejemplo. Hay quienes quieren apostarle 100% a Ciudad del Este. Entonces, hablemos un poco sobre el proyecto. Muy bien, entonces les cuento un poco sobre el proyecto en Ciudad del Este. Esto hace parte de un plan aún más grande que se irá revelando con el tiempo.
Algo que no les conté sobre Ciudad del Este es que no solamente la oportunidad está para la renta corta. De hecho, bueno, el paraguayo tiene mucho interés de invertir en Ciudad del Este porque le interesa rentarle, por ejemplo, a estudiantes brasileros. Ciudad del Este es una ciudad universitaria, ¿sí? Y es mucho más económico estudiar en Ciudad del Este que hacerlo en una universidad privada en Sao Paulo, en Río, en alguna otra ciudad de Brasil. Y entonces eso suele ser algo que también ocurre, que es una ciudad en ese sentido con un volumen de estudiantes universitarios significativo. Entonces, quien también le quiera apostar a algo un poco más, no, llamémoslo más que seguro, algo mucho más estable, ¿cierto? Y tener una renta fija, garantizada, pues en ese sentido también está esa posibilidad. Y es que esto es una propuesta competitiva que en Ciudad del Este todavía tiene muchísimo más valor. En Asunción, en algunas zonas, sobre todo en esa zona, les comentaba Joaquín, Villamorra, Recoleta, Shopping del Sol, en donde de repente podemos llegar a decir que hay una sobredemanda, por ejemplo, de monoambientes, pues cada vez tienen que ser más competitivos. Los dueños de ese monoambiente pues tienen que apostar por mejor amoblamiento, por un diseño de interiores capaz para que la foto sea más bonita y puedan seguir compitiendo. Pero decíamos que directamente en Ciudad del Este esto no existe. Entonces el hecho de ya tener un edificio, pero un edificio porque nuestros desarrollos se caracterizan por ser unos desarrollos con una calidad desde lo arquitectónico. No estamos desarrollando proyectos masivos que digamos que se utilicen como espacios o como guetos en ese sentido. Creo que esa era la palabra. Entonces, pues también todos son desarrollos con quincho, con piscina, domotizados, ¿sí? Sobre todo en Ciudad del Este, domotizado, que además van a tener con placas comerciales, ¿sí? Entonces también va a ser un espacio que si nos ponemos a pensar desde la perspectiva del que viene de Brasil, por ejemplo, pues lo que quiere son dos cosas. Esta persona no se va a quedar una semana ni 2 semanas, a lo mejor sí que lo más probable es que se quede 1 o 2 días, máximo 3, ¿cierto? Pero en esa estadía lo que necesita es un sitio en donde poder quedarse, que le permita hacer base, porque el resto del día va a estar, en efecto, en ese proceso de negociación o va a estar haciendo las compras que tenga que hacer. ¿Sí? Y qué mejor, pues que entonces el súper lo tenga en el primer piso y que no tenga que desplazarse hacia otro sitio, que tenga cerca también la zona comercial. Entonces esto le soluciona la vida definitivamente, ¿sí? Y el monoambiente es una unidad, si bien ya nos quedan monoambientes, nos quedan Junior con balcón en Ciudad del Este solamente. El Junior con balcón es bien flexible porque... Perdona James que te interrumpa. Tenemos, si no me equivoco, un monoambiente en Ciudad del Este. Un chanchito productor para el que lo quiera. El que se lo lleve va a ser una inversión bien interesante, porque el monoambiente le van a poder sacar una rentabilidad por metro cuadrado, la unidad en ese sentido más rentable si lo vemos en esos términos. Pero bueno, el Junior con balcón también es una unidad estratégica porque les permite también ya rentarle, como les decía, a un estudiante, porque un estudiante de pronto pues un monoambiente le puede interesar, pero no puede hacer vida social en el monoambiente porque todo está muy acurrucado, ¿cierto? Mientras que una individualización de la zona personal, de la zona social, que ella puede tener una sala, un comedor, eso le va a permitir seguramente plantearse el quedarse durante más tiempo o llegar a un contrato de mucho más tiempo en lo que se defina. Por lo que este es el proyecto de Ciudad del Este. Ya con esto cerramos. A partir de aquí, Joaquín, creo que ya pasamos a abrir el link, o no sé si ya se publicó. El link de reserva yo les cuento también, es a través de Stripe. Quienes hayan hecho en algún momento, sobre todo quienes vienen de Europa, pues si en algún momento han comprado unas zapatillas Nike, es exactamente la misma pasarela que corre de fondo, ¿cierto? Si bien en el proceso de negociación, una vez nosotros ya lleguemos a un acuerdo, a la formalización del contrato, que esto suele ocurrir entre 1 y 2 semanas, entre que las partes vamos definiendo cuál es la estrategia de inversión y finalmente, mientras que aprobamos la documentación, de este lado se devuelve, si se tiene que devolver o se termina aprobando definitivamente, pues entonces ya definimos de qué manera ustedes proceden a hacer ese desenvolvimiento de caja a través del
de la financiación que se haya definido, que creo que no hemos repasado ese tema de financiación, lo podemos ver ahora. Pero sí, entonces el Stripe lo que nos permite es una reserva de $500, es poder garantizar esa velocidad en el ejercicio, y quienes empiecen a reservar, por favor, a partir de ahora, escribirle a Jessica. Jessica es nuestra back office y ella se va a encargar de atender absolutamente todas sus solicitudes. Nosotros, de hecho, vamos a quedarnos después de este evento trabajando en revisar cada una de las reservaciones, como ha sido en nuestros anteriores workshops, y seguramente mañana también contactándolos para que ustedes puedan tener la oportunidad de elegir. Entonces, la ventaja del primero, ¿cuál es? Bueno, que puede elegir la unidad que a lo mejor más le apetezca. Si les apetece un piso más alto, que suelen ser los que les interesan más al inversionista, pues entonces van a tener esa posibilidad como primeros inversores, ¿cierto? Y a partir de ahí, como les comentamos, en cuanto recibamos las reservas y cerremos el workshop, pues empezaremos a contactar con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, James. Jessica, procede a mostrar el stock que tenemos para que tengan una idea general. Ya está arriba el link de pago, eso tengo acceso yo y Jessica para ir viendo lo que va llegando. Está en la descripción. Vamos a subirlo ahora también al grupo, a los diferentes grupos de las diferentes comunidades de las cuales participa cada uno. Y muéstrame nomás, Jessica, el portafolio que tenemos. Tenemos portafolios para Suba Park, para el centro, para Trinidad y para Ciudad del Este, que van a tener un descuento para los presentes de $1.000, para quienes reserven acá, $1.000, y además un voucher, en el caso de Suba Park, de $1.000 más en Nicey, que se pueden ir con un iPhone 17 de vuelta, y para cualquier otro proyecto, un voucher de $500 en Nicey. Es una tienda que tiene todo de retail, la más grande acá del país. Así que, bueno, el link está ahí. Date una vuelta, un paseíto, Jessica. Vamos hablando de los diferentes proyectos. De igual manera, el que reserve primero va a bloquear las unidades del portafolio primero. Eso tenerlo en cuenta. El que llegue de segundo, y así, de igual manera, esto también te abre la oportunidad de analizar otras unidades que pueden que no estén en este portafolio cuando tengamos esta reunión 1 a 1 con Jessica, porque nosotros, tal como decía James, esto empieza ahora. Me gustaría reservar en Trinidad, Joaquín. Ahí tienes el link de reserva. Es súper simple, ¿eh? El link de reserva lo bueno de Stripe es que es directo, es más fácil que comprar un pasaje en avión, es muy, muy simple. Así mismo es. Buenas tardes a todos, espero que todos estén bien. Sigan atentos. Saluda Jessica, yo soy la asistente de James, de Joaquín, estoy aquí para servirles y el día de hoy les traigo el stock limitado que tenemos en Suba Centro. Aquí les estoy mostrando las unidades de monoambiente que nos quedan disponibles con vista al río, con vista al centro histórico. Nos quedan estas 5 últimas unidades. Tenemos aquí el precio de lista, que arranca con unos 40.200, precio de obra, 38.200, y el precio contado, $33.800. Esto se diferencia de la siguiente manera. Precio de lista puede ser un precio financiado hasta 100 meses, 36 meses durante obra, y el saldo ya con una tasa de interés del 14% restante. Precio durante obra significa que esto se va a financiar en los 36 meses de obra sin ningún inconveniente. Y el precio contado, bien lo dice su nombre, sería cash. Al momento de la firma de contrato se realiza el desembolso del dinero. Tengo entendido que también se puede fraccionar hasta en 2 a 3 pagos. Eso Joaquín nos lo va a confirmar en breve. Y arrancamos con el monoambiente de Suba Centro. También tengo las unidades disponibles en lo que es Suba Park. Y aquí tenemos 2 opciones. Tenemos lo que es una habitación plus y una habitación con terraza de 42 metros y 74 metros propiamente. Arranca con un precio de 65.800. Luego tenemos
el de una habitación con terraza en $115.100. Esto también se aplica al mismo sentido, tenemos precio de lista, precio de obra y precio contado. Aquí en Mismo, de una ya hasta ahora tengo 2 reservas ya confirmadas. Genial, genial. Vamos arrancando. Bien, pueden hacer la reserva y el día lunes, o sea, el día de mañana, yo me voy a estar contactando con ustedes para agendar el día lunes una reunión y confirmar su método de pago sin ningún inconveniente. La reserva queda indistintamente para cualquiera de las formas de pago que ustedes elijan. Totalmente. ¿Podrías, Jessica, ahora mostrarme cómo sería una forma de pago para que vean cómo podemos financiar estratégicamente? Por ejemplo, hay una unidad durante la obra de un junior con balcón, por ejemplo, que se entrega en 40 meses. Acá vamos a tener una visual para que vean el cómo. ¿Cómo llevo esto a la realidad en el sentido del financiamiento? ¿Ya? Que podemos hacer un traje hecho a la medida sin financiamiento durante obra, que esto lo suele preferir la gente que ya tiene su patrimonio, que ya hizo su capital, para pagar menos impuestos, para no pagar intereses y ya quiere colocar su dinero, prefiere esta alternativa. Los jóvenes suelen preferir opciones a financiamiento un poco más largo, porque la estrategia es distinta. Mi caso, yo tengo 3 inversiones en SUA, las tengo todas a largo plazo. ¿Por qué? Porque mi objetivo como joven es llegar a cierta edad teniendo unidades pagadas, capitalizar. Mi foco no es sacarle rentabilidad, 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 sino que es a los 6 años, 7 años, tener tantas unidades que se me pagaron, gran parte del ejercicio se me pagan con la renta. ¿Se entiende? Que eso funciona muy bien para Ciudad del Este. Los que hacen financiamiento a largo plazo y buscan proyectar casi el 100% de sus cuotas futuras una vez que está entregada la unidad, en Ciudad del Este yo he visto que ese calce se hace realidad y es maravilloso. Y ahí el ROE de tu inversión es ridícula porque inviertes ¿cuánto? $20.000 para algo que vale 60.000 y el resto de los 40.000 se te hicieron con un ejercicio de calce entre las cuotas futuras y la rentabilidad de la unidad. ¿Se entiende? Sí, Eh, ¿por qué digo que se da también eso en Ciudad del Este? Por lo sólido que es la renta. O sea, siempre en renta corta le vamos a sacar más rentabilidad a las unidades. ¿Hay más riesgo en renta corta? Claro que sí, porque siempre es muy seguro y estable una renta tradicional. Pero en Ciudad del Este las rentas cortas funcionan. Bueno, entonces cuéntame, Jessica, ¿cómo hiciste eso? El primer planteamiento fue un 10% de entrega, ¿verdad? Así mismo. Una unidad junior con balcón. Hicimos un 10% de entrega inicial, una seña de $500, ojo, la seña de ahora que están pagando, que acaba de llegar una tercera seña por Stripe. Carmen, mira qué bien, Carmen, te felicito. Eh, esa reserva se añade al 10% de entrega, ¿ya? No es que se pierda, sino que tenía que poner 5.000 y pusiste 500, tenéis que poner 4.500 para completar. Ahí. Entonces, el primer ejercicio que se lanzó me dio cuotas corridas, 40 cuotas corridas de $1.134. Pucha, Joaquín, sabéis que mi flujo me queda muy apretado con eso. Me queda muy apretado mi flujo, Joaquín. ¿Por qué no me lo tiras un 20% contra entrega al final? Porque me da gusto cuando esté el edificio terminado. Pucha, que me da gusto ahí pagar cuando esté listo. Así que me dejáis un 20% al final, Joaquín, por favor. Yo le digo, por supuesto, estimado. Perfecto, sí. Serían unos 10.000. Son $10.000 aproximadamente. Entonces, añadimos un refuerzo final en el mes 40, cuando se entrega. Entonces, fíjense cómo se nos aliviana la cuota. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Todos los 12, porque recibimos un bono, vamos a poner un refuercito extra. Mes 12, y puedes ponerle que mi bono, puedo ponerle, no sé, $5.000 vamos a poner de bono.
en cada uno de esos. Este es un ejemplo, yo a lo que voy es que una vez que hagan su reserva, nosotros nos vamos a sentar uno a uno y vamos a hacer un traje hecho a la medida exacto. Entonces, si se fijan ahí, wow, en 40 meses tengo una unidad 100% pagada, con financiamiento propio que no aparece en ningún sistema financiero de ningún país. Interesante, ¿eh? Solo 40 meses, y lo hago de una manera que me calza muy bien a mi flujo personal, porque yo recibo bonos, puedo abordar una cuota de $500, y si lo hacemos así, oye, Joaquín, quizás podemos comprar 2. Y así es como empezamos. Y de repente piensan, oye, si lo tiro más a largo plazo, y quizás me dé para comprar 3. Y muchos portafolios han ido armándose así, ¿eh? Entonces acá, esto es un traje hecho a la medida. Nosotros, obviamente hay parámetros, que por directorio se tienen que cumplir, o sea, no se pueden quedar cuotas tan bajas, pero nos adecuamos al máximo para facilitar esa inversión. Nuestro objetivo es que nuestros inversionistas generen capital, generen patrimonio. Entonces, por ejemplo, Jessica, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, pero a 80 meses. Perfecto. Acaba de llegar otra reserva. 53.200. Cualquier duda con respecto a la reserva es simple, ¿eh? Stripe es la línea más fácil para hacer pagos online del mundo, me atrevería a decir. Acaba de llegar otra reserva. ¿Cuántas vamos? 5. 5 reservas. 5 reservas ya. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. 5 reservas, 5 Investor Pass. Esperemos que así sea. Vamos por esos Investor Pass a nuestros inversionistas que ya tienen unidad en su portafolio. Hay algunos que le quedan dos, una unidad nomás, y ya optamos al Investor Pass. Entonces, ¿cómo quedó ahora, Jessica, este ejercicio que financiamos a largo plazo, que parte en precio de lista? No tenemos ese descuento durante obra, pero podemos financiar a 80 meses, que son 6 años. Muy buen financiamiento. Esto, si es que tienen un gran interés y de repente no les podemos hablar y llevarlo a 100, lo hemos hecho, cosa que el ejercicio les quede más cómodo, pero tiene que ser una solicitud especial. Así es. Entonces, ¿cómo nos queda este ejercicio? Sin ningún refuerzo, sin nada, nos quedan cuotas de $601. ¡Qué cómodo! ¿Y cuándo pagamos intereses nosotros? Cuando el edificio recién se entrega. Todas las cuotas pre-obra o mientras la obra se construye son sin intereses. Y recién comienzan a correr los intereses cuando el edificio se entrega, que serían cuotas de $756. En este caso, si lo dejamos así, pero también podemos poner refuerzos durante obra, podemos poner un 20% contra entrega, podemos adecuar esto a el flujo de efectivo personal de cada uno. Asimismo, esa es una de las ventajas que te ofrece SUA, que como bien lo mencionaba Joaquín, es el traje hecho a tu medida. Vos podés decirnos, mira, a partir del mes 17 quiero hacer unos refuerzos semestrales, y a partir de ahí arrancan tus refuerzos sin ningún inconveniente. También vamos armando conforme a lo que vos nos indiques. Las cuotas mínimas son de 500, lo mínimo que podemos aceptar, las cuotas mensuales son de $500, y luego ya vamos modificando.